Alfonso Bustos ha trabajado de una manera muy importante, muy significativa, estos asuntos que tienen que ver con la educación virtual, con las tecnologías de la comunicación, de la información y la comunicación aplicadas a procesos escolares. El doctor participa con nosotros en este equipo de trabajo que coordina la doctora Frida Díaz Barriga, y lo hemos invitado a participar en el diseño de esta asignatura, particularmente de ambientes de aprendizaje, porque es un experto en el diseño de ambientes de aprendizaje. Y la verdad, tenemos mucho gusto, yo me siento bien orgulloso de que una persona como él participe con nosotros en esta actividad. Le pedí que tuviera este acercamiento con este grupo para que de viva voz, él por supuesto desde Barcelona, pudiera explicarnos el programa en términos generales, y que ustedes pudieran también establecer una comunicación directamente con él para exponerle sus observaciones, algunas dudas, algunos cuestionamientos que surgen en este momento con respecto a este programa de ambientes de aprendizaje. Yo los dejo con el doctor Alfonso Bustos, quien va a exponer primeramente en términos generales el programa, y después hacemos una ronda de preguntas y un proceso más interactivo de comunicación. Bienvenido, Alfonso, y mucho gusto de que estés con nosotros. Vale, pues muchas gracias, es un placer acompañarlos en esta sesión, es un privilegio para mí de verdad que me hayan permitido colaborar con ustedes en esta tarea que tienen, que es encomiable, que es valiosísima, que es importantísima para nuestro país. Muchas gracias a todos por escucharme hoy, muchas gracias a los coordinadores de este programa por invitarme a hacer esta asignatura con ustedes, y desde luego, profesores, a ustedes gracias por recibir esta propuesta, por analizarla, por comentarla en la medida en la que juzguen pertinente, y por poder ayudarme para de aquí a las próximas semanas terminar este proyecto haciéndolo más ajustado a lo que necesitamos. Es un verdadero placer para mí, de verdad que como mexicano me siento muy contento de poder estar con ustedes y de que me hayan abierto las puertas a este proyecto. Más que presentarles la asignatura, porque ustedes ya la tienen ahí con todos los elementos que la componen y que además revisarán con calma, y que sepan que yo estaré trabajando todavía con Ramsés y con el equipo que él coordina y que coordina la doctora Frida Díaz Barriga, lo que haga falta para seguir trabajando esta asignatura. Yo he preparado seis ideas centrales que me gustaría compartir con ustedes alrededor de este programa. Espero ser capaz de no extenderme mucho para explicar estas 6 ideas que yo considero 6 ideas claves, 6 ideas básicas para entender por qué este programa que les proponemos tiene estas características y por qué yo creo que conviene de alguna manera recogerlas como ideas centrales que luego se ilustran en el programa. Algunas ocasiones aparecen de manera más o menos matizada, en otras ocasiones aparecen de una manera muy concreta, y quizás algunas de estas ideas en algún momento están más bien en los textos de lectura, de trabajo de los futuros docentes con los que ustedes trabajarán, no están en el proyecto de la asignatura en concreto, pero que son ideas clave a mi juicio para justamente ayudar a nuestros estudiantes, futuros profesores, a construir la idea de que es importante crear ambientes efectivos, eficaces de aprendizaje, y sobre todo de que es posible, comprendiendo la realidad en la que participamos, en la que vivimos, en las que ayudaremos a los estudiantes en educación básica a formarse, intervenir en ella. Esta idea la quiero plantear como una idea de las que a mi juicio son más importantes, porque yo creo que no es la única asignatura en la que la han trabajado, está en todas las asignaturas que ya han venido trabajando, pero es una idea potente. Después empiezo pues con la idea 1 de alrededor de la asignatura. Conviene señalar como idea central que es pertinente pensar en la asignatura, si se los proponemos, no de manera concreta, pero sí de alguna manera en muchos de los componentes de la asignatura, que la teoría, como ya sabemos, no nos proporciona recetas sencillas ni simples para el diseño de ambientes de aprendizaje efectivos. Eso lo tenemos que tener presente. Como en otras disciplinas, ¿no?
la teoría explica los fenómenos, explica la realidad, no dota de recetas para construir instrumentos para operar sobre ella. Tendremos que hacer un trabajo profundo para generarlo. Pues en el caso de ambientes de aprendizaje, la teoría nos proporciona muchos elementos para generarnos preguntas sobre qué supone el diseño de ambientes de aprendizaje, para repensar qué es enseñar, cómo se enseña y cómo se evalúa en el ámbito de la educación básica, pero desde luego que no proporciona recetas de ninguna manera. Esto es un elemento clave como una de las ideas principales porque nos hemos querido distanciar en la asignatura de alguna propuesta que fuera simplemente instrumental, que fuera simplemente muy pegada a aspectos de diseño instruccional. Entonces, sí que están y sí que aparecen, pero el objetivo central, el componente lógico central de esa asignatura no está orientada en este sentido, sino en justamente promover a partir del pensamiento de las explicaciones que tenemos sobre cómo aprenden las personas, cómo podemos ayudar a aprender a las personas, cuál es el papel de la escuela, de los educadores, etc. A partir de esas preguntas, reflexionar sobre qué se enseña, cómo se evalúa desde una perspectiva de ambientes de aprendizaje. Por ello, el programa que nosotros les proponemos ahora, que he logrado construir con toda la colaboración y la ayuda de Ramsés y de Frida, recoge conceptos y aproximaciones que ya han trabajado en otras asignaturas de este eje formativo, conceptos, aproximaciones teóricas que ya se han revisado en otras asignaturas y que son fundamentales regresar a ellas, pero desde la perspectiva de una revisión de cómo esas o algunas de esas perspectivas que explican cómo aprenden las personas nos ayudan justamente a dar sustento a propuestas potentes del diseño de ambientes de aprendizaje. Entonces, en esta primera idea que quería compartir con ustedes es que les invitaremos alrededor de la asignatura a regresar en varios momentos a las explicaciones de cómo aprenden las personas, qué aprenden, qué significa ayudarles a aprender desde las perspectivas teóricas para luego reflexionarlas o ayudar a nuestros estudiantes, a los futuros docentes a que reflexionen el diseño de los ambientes de aprendizaje desde estas perspectivas. La idea es entonces no que las perspectivas y los enfoques teóricos los revisemos otra vez como ya los hemos revisado. No, la idea es que revisemos de esos enfoques los aspectos que nos pueden ayudar justamente a encontrar o a sugerirnos respuestas al respecto de cómo enseñar y cómo evaluar en este ámbito. Esa es la primera idea que quería compartir con ustedes. La segunda idea, que es una idea central en la asignatura que les proponemos y que también estoy convencido que es una idea que aparece en todo este eje formativo, es que seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo y transmitir esto, conseguir que este sentido sea atribuido por los estudiantes y los futuros docentes con los que ustedes trabajarán es importante. Tiene que ver con la idea de que el sentido de la educación, el sentido del para qué de la escuela, del para qué de los aprendizajes escolares, ha cambiado dramáticamente en los últimos años, en los últimos 30, 20 años, pero sobre todo en los últimos 15, 20 años, ¿no? Las metas y expectativas para la escolarización han cambiado sustancialmente, aparecen o se sugieren metas que nos obligan a pensar de manera diferente aspectos como los que ya les venía señalando, de qué se enseña, cómo se enseña, de qué forma son evaluados los estudiantes. Estaba pues en la segunda idea donde les decía que es importante transmitir en esta asignatura, y así lo hemos intentado, el hecho, y hay una unidad en la que justamente profundizamos en ese sentido, en el hecho en el que la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos plantean a la escuela nuevos retos y demandas que estamos convencidos no pueden ser abordados emulando los modelos transmisivos y las formas de organización de las aulas y los ambientes de aprendizaje de forma homogénea, rígida, incluso aislado. Esto es un componente fundamental. Hemos de pensar que las metas, las expectativas de la escolarización, que las características de la sociedad en la que vivimos, en la que vivirán nuestros estudiantes, nuestros hijos, etcétera, exigen, ¿no? Demandan abordar el planteamiento educativo en función de otras características. Así que en esta segunda idea pensamos que enseñar y aprender en las escuelas es una tarea sensiblemente distinta de lo que era en el pasado, incluso en el pasado más inmediato. Lo que se espera de las escuelas y de los profesionales que trabajan en ellas también es muy diferente. Incluso yo diría que nos
enfrentamos, por plantearlo como la problemática que queremos que ustedes puedan transmitir a nuestros estudiantes, a un cierto desvanecimiento del sentido de la educación escolar. Este cierto desvanecimiento merece una profundización, una explicación muy grave, pero es justamente el planteamiento central de la problemática. Dadas las características de nuestra sociedad actual, dadas las características de la sociedad en la que vivimos, de la sociedad mexicana, de la sociedad en la que se enclavan las escuelas, de la realidad, de la situación, ¿cuáles son las demandas que tendremos para diseñar estos ambientes de aprendizaje? ¿Cuáles son las demandas que tendremos para pensar la tarea de enseñar e incluso de aprender de nuestros estudiantes? El aula igualmente y lo que sucede en el aula tiene también a este respecto un papel decisivo, ¿no?, para responder a las expectativas y al sentido que atribuimos a la educación escolar. Entonces, este componente de atribución de sentido a la educación escolar será importante para trabajarlo en el marco de tratar de que nuestros estudiantes atribuyan sentido a la idea de diseñar ambientes de aprendizaje que respondan a este sentido que tiene la educación escolar. Es verdad que el sentido de la educación escolar, como las prácticas educativas, está situado, ¿no?, está encarnado, es contextual, pues es importante ser sensible a ello. En la asignatura lo hemos intentado hacer de esta manera, ¿no? De hecho, pensamos que una de las funciones fundamentales a generar como idea central de trabajo desde el punto de vista de las competencias del profesorado de educación básica, está asociada justamente a la competencia para poder construir, diseñar, gestionar y mantener ambientes de aprendizaje que respondan a esa realidad, que respondan a las situaciones. Pensamos, y esto ya es una idea personal, yo lo pienso y lo comparto con otros colegas, y yo creo que ustedes de alguna manera lo compartirán conmigo, que conocer la realidad, comprender la situación en la que estamos es fundamental para intervenir en ella. Y de hecho, la idea de ambientes de aprendizaje tiene un componente potente al respecto de cómo intervenir, desde luego en los niveles en los que podemos intervenir en esa realidad. Insistiré en la idea de intervenir más que en la idea de transformar, es decir, porque el componente de poder intervenir en esa realidad está muy asociado a la idea que hemos querido transmitir en esta cuestión que trabajaremos en esta asignatura de diseñar ambientes eficaces de aprendizaje, construirlos, gestionarlos y mantenerlos desde el punto de vista del aula como un elemento central, pero también de la escuela como un elemento contextual, socioinstitucional fundamental, y también de la comunidad como un elemento que engloba toda esta acción educativa intencional que los profesores somos capaces de diseñar cuando pensamos en lo que se espera de la escuela, lo que se espera de nosotros, etc. De hecho, quisiera centrar esta idea porque pensamos que el profesorado debería ser capaz de movilizar el conjunto de saberes que ha desarrollado en esta asignatura y a lo largo de todo este eje, con el objeto de diseñar ambientes eficaces de aprendizaje basados en los principios de qué enseñar, cómo evaluar esos aprendizajes o competencias que se espera que los alumnos desarrollen. Igualmente, estamos convencidos, y eso se ha querido transmitir en la asignatura, que esos ambientes de aprendizaje deben ser instrumentos para ayudar al profesorado a responder preguntas asociadas, por ejemplo, a cómo gestionar esos ambientes, a cómo ajustar algunas cuestiones relativas a las características de esos ambientes según el contexto del aula, según el contexto institucional, según el contexto escolar más amplio, las familias, el barrio, los recursos de aprendizaje, la ciudad y otros contextos de aprendizaje relevantes que podemos identificar. Esta era entonces la segunda idea central en la asignatura que yo quería compartir con ustedes. La tercera idea que la considero un elemento central desde el punto de vista de la asignatura es que quería compartir con ustedes de alguna manera que en el marco de la asignatura se intenta trabajar de una manera más que estructurada para que los alumnos terminen incorporando en sus esquemas de representación y explicativos una idea de ambiente de aprendizaje. Sugerimos el abordaje desde un punto de vista mucho más deductivo, es decir, queremos que se entienda que un ambiente de aprendizaje es un marco de intervención para el proceso de enseñanza y aprendizaje
fundamentalmente para el aprendizaje desde luego, pero que ese marco de intervención y esta comprensión del ambiente como marco de intervención, nuestros alumnos la deben construir a lo largo de todas las situaciones didácticas que les ofrecemos. Pero la idea fundamental es que los alumnos sean capaces, alrededor de las actividades que hacemos, de construir y de atribuir sentido a esta idea. Luego en la unidad 2 proponemos una lectura que incluso cuestiona el mismo concepto, Entonces les proponemos otra vez que lo reflexionen, que piensen alrededor de él, que piensen alrededor del concepto de ambiente de aprendizaje desde otras disciplinas, porque es verdad que lo que queremos es que justamente se constituya la idea, se construya la idea de que es un marco de intervención para el proceso de enseñanza que obedece a muchas características, pero que podemos encontrar determinadas dimensiones, determinados indicadores, determinadas variables que como profesores podemos trabajar en el marco de la intención de construir diseños de ambientes de aprendizaje eficaces. En la perspectiva que hemos querido compartir con ustedes en la asignatura y que nos gustaría mucho que trabajaran con los estudiantes, entendemos que el marco de intervención se refiere, sí, efectivamente, y es verdad, en primer lugar al aula en concreto, entendida como el espacio físico, simbólico, interactivo, en el que gracias a la actividad conjunta que los participantes ponen en marcha alrededor de los contenidos, de las tareas, de las actividades de aprendizaje, se pueden ofrecer variadas formas de ayuda a los alumnos y que gracias a esas variadas formas de ayuda podemos atender a los alumnos desde un punto de vista de una respuesta inclusiva, de atención a la diversidad, etcétera, que favorece a nuestro juicio determinadas formas de generar procesos de convivencia armónica, de respeto, de solidaridad, de atención a aspectos como la seguridad, la salud, etcétera. Creemos entonces que el aula, como este espacio físico, simbólico, interactivo, es el espacio fundamental para pensar los diseños de ambientes de aprendizaje, pero no el único ni en el que nos restringimos, pero es este espacio en el que trataremos de trabajar profundamente. En esta idea convendría también señalar en este momento, y ya ustedes me harán las preguntas que consideren pertinentes, que otro elemento que hemos querido enfatizar es que respecto del diseño de los ambientes de aprendizaje, desde luego que la planificación es un elemento sustantivo de la práctica docente que llevarán a cabo nuestros futuros profesores, pero que justamente el diseño de ambientes de aprendizaje supone, desde esta idea de planificación, organizar actividades a partir de diferentes formas de trabajo que respondan a situaciones distintas en función de secuencias didácticas, de proyectos, pero que dichas actividades, dichas planificaciones, dichas formas de trabajo, situaciones o secuencias didácticas están al servicio del ambiente de aprendizaje que queremos que nuestros alumnos puedan diseñar y construir. Una idea central a nuestro juicio es que estas actividades de aprendizaje son parte del diseño de un ambiente, pero no lo conforman. El diseño de un ambiente de aprendizaje es esta relación que les quería plantear de considerar el aspecto físico, simbólico del aula y de los otros contextos en los que se colabora. Pero no por ello no enfatizamos la idea de que hay determinados aspectos asociados a cómo diseñar actividades, organizarlas, estructurarlas. Incluso hemos colocado una serie de ejemplos, ¿no? de recursos para identificar buenas prácticas de diseños de ambiente de aprendizaje que otra vez coloquen a nuestros estudiantes en la identificación de eso, de buenas prácticas para el diseño, más que en una serie de recetas, instrucciones, etcétera, que yo creo que ustedes consideran conmigo que para trabajar con nuestros futuros profesores tiene mucho más sentido trabajarlo así en una asignatura como ambientes de aprendizaje como la que proponemos. En términos generales, entonces, esta idea la resumiría en tanto que entendemos que el ambiente tiene que ver más bien con las relaciones que se establecen entre los participantes, con el tipo de intercambios comunicativos que se promueven, con la calidad y la calidez de las interacciones que se ponen en marcha, con las tareas que se comparten, con los roles que se desempeñan y cómo les pedimos a los estudiantes que los desempeñen, los lleven a cabo, los compartan, con el intercambio de elementos comunicativos y con la forma en la que se trabajan y se acometen proyectos desde el punto de vista del trabajo y las relaciones que se establecen entre escuela, familia, comunidad, barrio, ciudad, etc. Esta idea es justamente la forma en la que yo sintetizaría la idea del diseño de ambientes de aprendizaje.
porque justamente muchas de las lecturas que proponemos, más concretamente, que nos ofrecen dimensiones, indicadores para diseñar ambientes de aprendizaje que respondan justamente a la idea de que las variables importantes son las acciones, las personas, las interacciones, los contextos, los roles y los símbolos, con el objeto de que nuestros estudiantes consigan aprender en un marco de excelencia, de equidad, de inclusión, de armonía, de respeto, de seguridad. Ya verán que hay un conjunto de lecturas sobre todos los trabajos de Roland Barthes, de Gordon Wells, que los proponemos porque ofrecen una profundización de estas variables, que es un conjunto de variables que ofrecemos a nuestros estudiantes para luego el posterior diseño. Es verdad que todo esto que trabajamos en la unidad 1 y 2 luego se concreta en la unidad 3 con la propuesta de que se diseñe un ambiente o unos ambientes de aprendizaje que respondan a una realidad seleccionada por los estudiantes, orientados desde luego por ustedes, que en esa realidad se identifique cuáles son los aspectos con los que se quiere trabajar y que se sigan estas ideas, estas pautas, estas estructuras, estas propuestas de las variables relevantes para diseñar. Pensamos que los alumnos después de esta asignatura deberían ser capaces de recoger estas variables, estas dimensiones para justamente ponerlas al servicio de su diseño de ambientes de aprendizaje. Me gustaría en este marco de esta idea que les planteaba, de esta tercera idea, cerrar con un concepto que a mí me gusta mucho y que ahora querría compartir con ustedes, porque yo creo que explica, al menos a mi juicio, describe, concreta la idea de ambientes de aprendizaje que hemos querido traducir en esta asignatura. Es una cita del trabajo de Roland Barthes que ustedes revisarán, que podrán leer con detalle, pero que a mí me gusta mucho porque me parece que ahí está centrada la idea que quisiéramos que la asignatura en todo su conjunto ofreciera a los estudiantes. Leo, cito textualmente: enseñantes y estudiantes trabajan juntos con productos reales, con problemas reales, las actividades son ricas en cuanto al lenguaje, los enseñantes retan a los estudiantes para que piensen de maneras complejas y apliquen su aprendizaje a resolver problemas significativos, estudiantes y enseñantes conversan, la interacción educativa básica es la conversación, no la lección. Se llevan a cabo varias actividades simultáneamente, trabajo individual, trabajo en equipo, prácticas y repeticiones. El enseñante guía a los estudiantes trabajando con ellos hombro a hombro, etc. Los estudiantes tienen oportunidades sistemáticas de trabajar con todos sus compañeros de clase. Todos aprenden y dan muestra de autocontrol y de unos valores comunes: trabajo duro, aprendizaje rico, servicio a los demás, respeto mutuo, etc. Esta cita de Barthes, a mi juicio, refleja lo que nosotros hemos querido transmitir en la asignatura. En las unidades que se trabajan hay muchas formas en las que esto se trabaja, esto se explicita, esto se promueve, aunque no lo digamos concretamente y aunque no trabajemos esta idea como esto es lo que es un ambiente de aprendizaje, pero las unidades, las situaciones didácticas propuestas, los materiales propuestos, las lecturas obligatorias propuestas, los materiales complementarios, el tipo de abordaje de la realidad que proponemos para siempre partir de la situación de las escuelas, de una comprensión de la realidad de las escuelas para luego apuntar en la dirección que ahora les leía, es fundamental y es la tercera idea eje de esta asignatura. Termino ya con las tres últimas ideas. Espero no estarme explayando demasiado, sino quitarles mucho el tiempo. Solo me quedan tres ideas que son ya mucho más concretas. En cuarto lugar, quería plantearles que el programa, a mi juicio, desde el trabajo profundo que he podido desarrollar con Ramsés, intenta siempre partir de un posicionamiento comprensivo de las realidades, de los contextos de la escuela, de las situaciones, de las características de nuestro país, de los diferentes tipos de escuela. Es verdad que no los abordamos, pero sí que promovemos que los estudiantes, guiados por ustedes, guiados por otros profesores de otras asignaturas, siempre intenten abordar la realidad en la que se va a intervenir desde un proceso comprensivo. Esta es la realidad, esta es la situación, estas son las características. De hecho, recogemos un caso que yo quiero comentarles porque lo usarán, es un caso que Ramsés ha diseñado, que es el caso de la profesora Lucía, que trabaja en una escuela rural, una escuela en la que se describen varias situaciones, y les proponemos en la unidad 2 que recuperen ese caso, que reflexionen sobre esa realidad,
que hagan un ejercicio de tratar de concretarlo y que en función de ese ejercicio definan las variables, las dimensiones que ellos creen que es posible abordar. Así que la idea que quería desarrollar en este cuarto punto tiene que ver con justamente recoger la idea de que entender la realidad para intervenir en ella en los niveles posibles y reales es fundamental, y en la asignatura lo hemos querido hacer, lo hemos hablado mucho con Frida Díaz, y es una idea que hemos querido plasmar. Ya nos perdonarán, ustedes sabrán perdonarnos si no lo hemos conseguido profundamente, pero hay en cada una de las situaciones, o en algunas más en concreto, toda la intención de justamente siempre partir de esta perspectiva, ¿no? De una perspectiva situada, de una perspectiva comprensiva de la realidad de los centros, del aula, de la comunidad y de la escuela en concreto. Es verdad que todo se queda en el marco de luego cómo lo podamos trabajar, pero esto es un punto fundamental para la concepción de ambientes de aprendizaje. El quinto punto que quería compartir con ustedes es que sí que recogemos desde la unidad 1 la idea de que el diseño de ambientes de aprendizaje responde de alguna manera a aspectos que tienen que ver con cómo contemplamos la perspectiva del aprendiz, cómo contemplamos la perspectiva de los conocimientos que han de construirse, de las competencias, las capacidades, como queramos llamarle ahora, que nuestros estudiantes han de conseguir, de la evaluación que hemos de promover en el marco de estos ambientes y desde luego también de la comunidad en la que participamos. El texto inicial con el que introducimos a los estudiantes al concepto de ambiente de aprendizaje es un texto integrador que a mi juicio es muy pertinente porque justamente plantea estas 4 perspectivas desde una mirada muy seria, pero también de alguna manera crítica, y luego propone la idea de integrarlas, de pensar que los ambientes de aprendizaje responden algunas veces más a la percepción, a la concepción del aprendiz, a veces más a la del conocimiento, a veces más a la evaluación, pero que finalmente la idea de ambiente de aprendizaje es una respuesta integral a todos estos aspectos. Es verdad que por eso insistimos muchas veces que es una respuesta compleja, que no es una cuestión ni de recetas, ni de pautas para hacer un diseño, ni de tampoco aspectos que podríamos considerar como elementos muy programados para un diseño instruccional. No es eso, es más bien considerar estas dimensiones como elementos centrales. Como sexta y última idea, quería comentar con ustedes que hemos tratado de incorporar la idea de ambientes de aprendizaje, siguiendo la idea de que la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento en la que vivimos, con todas las diversidades que supone, con todas las problemáticas y realidades de acceso a esta sociedad del conocimiento y la información, hemos querido introducir componentes asociados a las tecnologías de la información y la comunicación digitales, que los estudiantes reflexionen sobre sus usos en el diseño de estos ambientes de aprendizaje. Sobre todo en las últimas situaciones didácticas, les invitamos, les sugerimos que hagan el planteamiento de utilizar recursos tecnológicos para el trabajo que tienen que hacer, como yo lo he venido haciendo en otras asignaturas, porque esto responde a la idea de alfabetización digital de una manera fundamental, es decir, cumple la función de que nuestros futuros profesores tengan experiencias de formación que no solamente promuevan su alfabetización digital, sino que les ayuden a tener prácticas de uso, ¿no? Modelos de buenas prácticas de uso de las TIC en el ámbito del aula, en el ámbito de los ambientes de aprendizaje. Y concretamente en el segundo y en la última unidad, proponemos usos muy concretos de ciertas tecnologías para que los estudiantes las valoren, las exploren y que también ellos sean quienes exploren en el marco de la realidad mexicana. Nosotros presentamos ejemplos españoles, uruguayos, norteamericanos, canadienses, brasileños, etcétera. Presentamos ejemplos para que los exploren, pero invitamos, y esa unidad lo tiene pensado así, a que los estudiantes exploren las posibilidades de uso de las TIC en el diseño de ambientes de aprendizaje. También les ofrecemos un conjunto de lecturas que desde el punto de vista psicoeducativo, desde el punto de vista del diseño tecnopedagógico, les dan muchas pistas para entender cuál es el rol de las tecnologías de la información y la comunicación en el sentido que tiene la educación escolar, en el sentido que tiene las formas en las que enseñamos, si podemos ayudar a nuestros alumnos a aprender, porque juzgamos que era muy importante en el marco de esta asignatura apuntar en esa dirección. No estamos creando un espacio en el que pensemos, y esto lo quiero precisar, en que hay que crear ambientes virtuales de aprendizaje para la educación básica, nada más lejos que esta realidad, sino que estamos tratando de que en estas unidades nuestros futuros profesores reflexionen en el ámbito
de su nivel educativo, de la formación que ellos van a llevar a cabo, de su práctica profesional futura, que empiecen a reflexionar cuáles son las potencialidades de uso de estas tecnologías para responder a algo que cada vez será más constante en los currículums y que ya lo está en los currículums mexicanos, etcétera, que tiene que ver justamente con la idea de la alfabetización digital. La idea es, al final, tratar de que nuestros estudiantes, gracias a estas prácticas que tengan con nosotros, quiero decir, a estas formas de trabajo en las situaciones didácticas, terminen pensando, terminen incorporando la idea de que las TIC pueden ser una herramienta más como cualquiera otra, que no son un añadido cualquiera, que pueden ser una herramienta potente según las prácticas de uso que promovamos, según el sentido que podamos atribuir a los ambientes de aprendizaje que diseñamos y a la potencialidad que le ofrecen estas tecnologías. Así que con esta idea termino. Estas eran las 6 ideas centrales que yo quería compartir con ustedes. Ya les digo que esto que quería hacer hoy, conocerlos, interactuar con ustedes, después de escucharlos, tenía que ver más bien con presentarles estas 6 ideas que con presentarles la asignatura que ya la tienen, que ya Ramsés podrá hacer el trabajo que considere pertinente con ustedes. Hasta aquí, si les parece, termino yo y podemos hacer alguna ronda de conversación, de preguntas, de comentarios, etc. ¿De qué manera tú nos recomendarías abordar este tema de la relación entre docentes para generar un marco de intervención dentro de los docentes mismos? La pregunta en concreto es, ¿existe una tipología de ambientes de aprendizaje? Porque hay dos partes, la objetiva y la subjetiva. La subjetiva que tendría que ver con las actitudes que muestra el docente frente al grupo. A mí me genera una duda. Si hablamos de ambientes de aprendizaje y la inclusión de las TICs en el curso, ¿por qué razón obviar lo que son foros de discusión dentro de una plataforma respecto a los temas que se van a tratar dentro del curso? Hablo de foros de discusión en donde la plataforma sea sincrónica, es decir, participar paralelamente en un contenido específico para que los alumnos participen en esa plataforma discutiendo el tema y que aporten de acuerdo a lo que tienen como elemento de la lectura sus puntos de vista personales. Mi pregunta es, ¿qué relación tiene la investigación-acción con los ambientes de aprendizaje? Bueno, me parece que debo comentar dos cosas antes de opinar respecto a las preguntas. La primera es que mis respuestas, sin lugar a dudas, son opiniones mías que puedo expresar en el marco de lo que estamos hablando, y que algunas de los comentarios que ustedes hacen rebasan mi conocimiento de la realidad, de cómo se puede operar en el marco de lo que ustedes están haciendo actualmente hoy, de lo que se hace en el programa, etc. Así que algunas cosas me perdonarán que las comente porque yo las puedo matizar, pero que en ningún sentido son respuestas tácitas porque no conozco toda la realidad del programa en el que ustedes participan, etc. Al respecto del primer comentario de la realidad de los docentes, de la relación entre los docentes, de cómo podríamos generar también este proceso de participación entre los docentes desde un punto de vista del respeto, de la afinidad, de la comunicación, etc. Yo creo, a mi juicio, es que el diseño de ambientes de aprendizaje, como los hemos propuesto, también parte de la idea de que intervenir en la realidad supone, desde el punto de vista educativo, promover acciones que transformen o vayan transformando progresivamente la realidad socioinstitucional, las características de la escuela. Eso supone otro nivel de actuación, eso supone desde luego otro nivel de preocupación, y hay que contemplarlo. A mi juicio, la mejor manera de trabajarlo, y la evidencia científica así lo ha venido generando, es promoviendo justamente una participación de los profesores en una comunidad de práctica que genere justamente esta acción de profesionales reflexivos, que ustedes lo conocen muy bien, justamente de profesionales que alrededor de la reflexión sobre su práctica, de compartir esas prácticas, de compartir, como ahora lo hacía nuestro compañero que hablaba de su experiencia sobre los portafolios, pues genera justamente este elemento que es de carácter socioinstitucional. Solo señalar que, a mi juicio, no es un objetivo de la asignatura, desde luego no es un objetivo de este curso,
de este en concreto en que ustedes participan, yo pienso, tampoco de la asignatura de ambientes de aprendizaje, pero sí que es una variable, un componente fundamental, el hecho de que la escuela es otro de las fuentes de influencia educativa, y aquí permítanme que utilice estos términos, es otra de las fuentes de influencia educativa fundamentales. La forma en la que lo organizamos, la forma en la que los profesores organizamos los planes del centro, los discutimos, compartimos las prácticas, es determinante de las posibilidades que luego tenemos de concretar en los ambientes de aprendizaje, en nuestras aulas, determinadas características. Yo creo que estas tendencias que hemos venido trabajando hace mucho tiempo, asociadas, ya lo digo, a comunidades de aprendizaje, a profesionales reflexivos desde el punto de vista de cómo trabajar, compartir, discutir y colaborar para la práctica conjunta, siempre redundan en el hecho de que justamente la influencia educativa que puede ejercer el centro escolar, la escuela como tal, apunta en la dirección que permite que después se puedan generar estos ambientes de aprendizaje. Así que a mi juicio, insisto, esto es una opinión de cómo podríamos hacerlo, pero apunto también que debemos de entender, yo creo que todos lo entendemos, que la realidad es compleja, es diversa, tiene características que hemos de comprender, y que en ese marco hemos de generar propuestas siempre que promuevan justamente estas posibilidades de transformar la práctica educativa. Es verdad que por eso insistía en esta asignatura, el foco central de análisis de trabajo es el aula, pero sin dejar de considerar que los otros contextos son fundamentales y también explicativos de la acción educativa intencional de los profesores, con todo lo que eso supone, que nos supondría un seminario, muchas horas de trabajo y de discusión, etc. En segundo lugar, con la idea, con lo que preguntaba respecto de las actitudes, del aspecto subjetivo, etc., yo creo que en la asignatura está las situaciones didácticas que se proponen, las diferentes aproximaciones, sí que abordan este aspecto de cómo podemos los profesores justamente dar respuesta no solamente al objetivo, sino también a esto que podríamos entender como los modelos que queremos promover y que queremos trabajar con ellos desde el punto de vista actitudinal. Sin lugar a dudas que y recupero su idea porque me parece muy importante, en el ámbito de los ambientes de aprendizaje, el factor actitudinal, ¿no? Esta competencia actitudinal es todavía más importante, si cabe, de lo que lo serían los otros aspectos al respecto de la formación de los profesores o de los futuros docentes. Yo creo que este aspecto está contemplado. Es verdad que cómo se concrete en el marco de lo que ustedes hagan con sus profesores siempre parte del respeto y de que ustedes entenderán la realidad de sus grupos, la realidad de sus estudiantes, de las posibilidades que tengan de desplegar, permítanme utilizar esta palabra, de desplegar la propuesta que nosotros hemos hecho en la asignatura, en el curso de ambientes de aprendizaje, según las características de su propia experiencia docente, de los grupos con los que trabajen, de la diversidad de los grupos con los que trabajen, etc. Utilizo la idea porque de verdad que me gusta, es que entonces en ese despliegue que hagamos de esta asignatura, los aspectos actitudinales que tienen que ver justamente con todo aquello que nosotros modelamos, con todo aquello que tiene que ver con cómo nos posicionamos al respecto de estos aspectos será fundamental. En tercer lugar, la pregunta que me hacían al respecto de el uso, y permítanme que use otra expresión que en algún marco se utiliza, el uso más o menos encarnado de las TIC en esta asignatura, está muy presente, pero no hemos querido, Ramsés lo sabe, si me lo hubieran dejado con un poco más de margen, yo hubiera promovido actividades mucho más del tipo de aprendizaje mixto, utilizando recursos como la wiki, como el foro, como los e-portafolios, etcétera, con mucha más precisión, pero hemos querido, yo creo que con esto, con Frida Díaz y con Ramsés lo hemos hablado mucho, de no ser directivos en esta dirección. Yo recuperaría la idea del compañero, es decir, en el marco del despliegue que ustedes hagan de esta asignatura, traten de aprovechar los recursos que tienen en Moodle, tanto como juzguen que es pertinente desde su experiencia con esos recursos, desde la pertinencia que tengan para el diseño de la actividad que van a hacer con sus estudiantes y desde las posibilidades que sus estudiantes tengan para llevar a cabo determinadas actividades en un espacio online y luego llevarlas al proceso de formación presencial. Por eso, esto no es más que una explicación de por qué no hemos querido generar o por qué yo he recibido
una muy buena orientación de parte de Ramsés, que conoce mucho mejor las asignaturas del programa, de no generar una asignatura, un programa que estuviera necesariamente u obligatoriamente asociado a los usos de los foros, a los usos de la wiki, a los usos de otros recursos que tienen ustedes disponibles en Moodle, porque pensábamos que eso era un aspecto que tendría que partir del conocimiento que ustedes tienen de sus estudiantes, de las realidades distintas, diversas, etcétera, porque es verdad que este programa es un programa presencial que aprovecha las tecnologías, las aprovecha tanto como podamos, así que ojalá que puedan entender mi respuesta en el marco de promover los usos de la tecnología que tienen actualmente en la plataforma en respuesta a la realidad de los estudiantes con los que trabajen. Quien pueda promover usos mucho más efectivos de foros organizados para, por ejemplo, los seminarios que se proponen en la asignatura, hacerlos online y luego hacer una devolución, una síntesis presencial, aprovechenlo. Yo sería el primer interesado y el primer promotor de esos usos. Pero insisto, hemos querido que esto dependa más bien de la realidad de sus grupos. Finalmente, la pregunta que, francamente, la última pregunta que me hacían de la relación de la investigación-acción con los ambientes de aprendizaje es una pregunta que podría tener múltiples respuestas y es muy general. No quiero decir con esto que no sea interesante, lo es. La relación podría ser muy importante en muchas dimensiones, pero a mi juicio, en el marco de la asignatura, plantear una relación de esta perspectiva de investigación-acción con ambientes de aprendizaje no era favorecedor a mi juicio. Yo creo que la relación es potente en muchas direcciones. La investigación-acción también es una forma de intervenir sobre la realidad y de obtener información precisa, clara, evidente de cómo poder luego ajustar las formas en las que ayudamos a nuestros estudiantes, pero en este caso no los proponemos, no la proponemos, y yo para hacerlo tendría que hacer todavía un trabajo mucho más pertinente. Sé que tienen otras asignaturas donde se trabaja aspectos de la investigación educativa, seguramente ahí hay elementos que puedan recuperar, y si los pueden recuperar pues sería pertinente para esta asignatura. ¿Tenemos más preguntas, Ramsés? Sí. Si acaso tendrás otras sugerencias para nosotros como docentes formadores para complementar nuestra visión sobre los efectos de los ambientes de aprendizaje pertinentes, o basta con lo que con las lecturas que nos estás manejando en el programa. Es todo, gracias. ¿Cómo el ambiente de aprendizaje va acompañado de la planificación? Anteriormente, por ejemplo, en taller de diseño de actividades didácticas, pues es una visión más instrumental, en donde sí se trataba de recuperar e integrar el diseño de actividades que las alumnas habían hecho de manera aislada. Como aquí lo que se pretende es que ellas reconozcan que antes de pasarme a la planificación tengo que revisar y comprender el ambiente de aprendizaje que yo requiero para poder ahora sí proceder a la planificación. Bueno, así yo entendí ahorita con la explicación que me ofrece. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque requiere de muchos referentes para poder entenderlo y aterrizarlo. Mi pregunta es, ¿por qué hasta la tercera unidad ya se nos está demandando que las alumnas comiencen a planificar? ¿Por qué hasta la tercera unidad las alumnas tendrían que estar ya planificando y no, en este caso sería en la segunda, o no podría ser en la primera? Esa es una primera duda. ¿Qué relación tendría esta asignatura con adecuación curricular, que es otra asignatura que están viendo? Porque están muy ligadas, muy relacionadas. Y otra, ¿de qué manera nos vamos a conectar con iniciación al trabajo escolar o con iniciación al trabajo? Porque ya las alumnas tienen que intervenir. Entonces, ¿nosotros qué papel jugamos en ese proceso? Buenas tardes, Gerardo Barragán de la Normal de Tecámac. Y mi pregunta es si las relaciones de carácter pedagógico que siempre han existido ha estado mediada por los ambientes. Ha habido ambientes, por ejemplo, en la época clásica con los griegos, había un ambiente dentro de la relación pedagógica que se daba ahí.
en la época de la Edad Media, la moderna. ¿Por qué poner un énfasis hoy en los ambientes de aprendizaje? La respuesta yo sé que va a ser muy obvia, pero sí me gustaría que se profundizara un poquito más. ¿Por qué hoy es indispensable centrar nuestra atención en el diseño y en la generación de ambientes de aprendizaje? Bien, gracias. Muy amables por todas sus preguntas, todas muy interesantes. Desde luego, comentar solamente algunos detalles que juzgo pertinentes. Primero, la asignatura contempla una serie de recursos complementarios, respondiendo a la primera pregunta de nuestro colega, que a mi juicio son variados y nunca son suficientes, desde luego, pero yo creo que están bien seleccionados para ayudarles a ustedes a profundizar en la idea de justamente esto que planteaban de cómo entender los efectos de los ambientes de aprendizaje eficaces, ¿no? en el marco de lo que nuestros estudiantes aprenden, si es que he entendido bien la idea. Yo creo que hay varios recursos que los complementan, pero desde luego que también generaremos, si hace falta, una adenda que les permita tener acceso a otros recursos, que como formadores de formadores, ustedes puedan complementar su profundización, su reflexión, su análisis de estas perspectivas. Ya tomo la nota para que sea lo que podamos entregar, que no necesariamente sea de trabajar, ni ha de ser como una lectura adicional en el marco del programa de esta asignatura, pero sí que puede ser lo que ustedes pueden consultar si lo juzgan pertinente. Luego la idea de la siguiente pregunta de los enfoques y esta idea de por qué aparecen otra vez, me parece que yo creo que lo ha explicado muy bien en el sentido de que desde nuestra perspectiva, y aquí quiero insistir y a lo mejor me equivoco por tal insistencia, pero les pido que me disculpen, es que hemos de conseguir, si podemos, como podamos, que nuestros estudiantes contemplen la idea de ambientes de aprendizaje siempre desde la perspectiva de lo que sabemos, desde el punto de vista teórico de cómo enseñar, de cómo ayudar a aprender, de cómo aprenden los estudiantes. Ustedes ya han revisado, si lo han hecho en las otras asignaturas, que la perspectiva de este eje temático ha sido siempre cuáles son las evidencias que la ciencia de la educación, las ciencias del aprendizaje nos han dado en los últimos años, que nos hacen pensar que hay que hacer las cosas de otra forma, que hay que organizar la actividad educativa intencional de otra forma. Pues por eso es que recurrimos a esta idea, porque en ningún sentido nos gustaría que para nuestros futuros docentes la idea de ambientes de aprendizaje fuera una idea que no tenga una relación de cómo las teorías dan soporte a esto. Entonces sí que volvemos a ellas, pero yo repetiría la idea que usted planteaba, que no es reiterativo, sino es con otro enfoque, es decir, cómo podemos mirar los enfoques, algunos de los enfoques teóricos que explican cómo aprenden las personas, cómo podemos ayudarles a aprender desde la perspectiva de ambientes de aprendizaje. Esa es la intención y yo creo que ojalá que lo podamos conseguir y que las situaciones de aprendizaje que se ofrecen así apuntan en esa dirección. Luego, en el sentido de la pregunta sobre la relación entre planificación y ambientes de aprendizaje, y la idea de que aparecen en la tercera unidad, a mi juicio es verdad que aparecen como una actividad concreta para que los alumnos destinen una parte importante de su trabajo, de su actividad, si me lo permiten, de su actividad mental constructiva, ¿no? y productiva, elaborativa con ustedes. Está en la tercera unidad, pero en realidad va habiendo un conjunto de aproximaciones a la reflexión y a la acción sobre cómo diseñarlo desde la primera unidad. Hay momentos en los que ya se está sugiriendo, por ejemplo, en el caso 2 de la segunda unidad, en el caso de Lucía, que se piense cómo intervenir en la realidad, que se utilicen los recursos y los dispositivos analíticos que ya tienen nuestros estudiantes para pensar cómo organizar un diseño de aprendizaje, sin que sea todavía la concreción. Así que a mi juicio vamos haciendo alguna relación que me parece que es pertinente seguirla en ese marco. Desde la unidad 1 vamos introduciendo elementos que se han de utilizar para pensar, generar ideas alrededor del ambiente, pero la concreción del diseño es siempre al final, porque hemos logrado construir una serie de dispositivos, discutirlos, reflexionarlos, dispositivos analíticos como las dimensiones, los criterios, las variables,
que nuestros alumnos han de ser capaces de recuperar en esa tercera unidad y concretarlas en el diseño. A mi juicio, su comentario es muy importante, pero esta es la idea que hay detrás de la asignatura. Luego, yo creo que la relación de esta asignatura con la adecuación curricular y con iniciación al trabajo escolar es muy potente, o la deberíamos de potenciar. Entiendo que de alguna manera ya está reflejado algo relativo a la iniciación del trabajo escolar, porque hay una idea que ustedes ya la revisarán con detalle de vincular lo que se haga en ese proceso de iniciación al trabajo escolar para justamente que eso sea el reflejo de la realidad. Ahí es donde debemos saber la realidad y qué podemos hacer, pues recuperémosla para entonces proponer aspectos, situaciones de intervención concretas en ese sentido. Desafortunadamente, y esto ya se los digo con toda transparencia, para mí establecer esos vínculos es muy difícil, pero creo que también es difícil en el sentido de que esos vínculos se han de potenciar de manera no necesariamente programada, sino desde la perspectiva de cómo ustedes despliegan esta asignatura. Ya insisto, que hay algunos aspectos que apuntan en esa dirección. Hay muchos aspectos de otras asignaturas que vamos recuperando, porque me parece que la relación de esta asignatura con las otras es potentísima. Luego la idea que decían, esto que planteaban de comprender para interpretar, me parece que he tratado de explicarlas varias veces, no voy a conseguir ahora explayarme como quisiera en ella, pero a mi juicio es muy importante la acción que los profesores hacemos, no solamente desde las aulas, sino desde los centros, es intervenir en la realidad, es intervenir de alguna manera en la realidad, y solo podemos intervenir en ella si la comprendemos, pero es verdad que siempre la comprendemos de manera sesgada, y ese sesgo ha de ser de una manera pertinente, explícito, porque entonces nos permitirá saber que estamos comprendiendo una parte de la realidad y que intervendremos en ella. No podemos, con los ambientes de aprendizaje ni con la acción de los centros escolares, intervenir en todas las dimensiones de la realidad de nuestros estudiantes, pero en algunas de ellas sí que podremos, y las que yo creo que son más importantes son las que este eje ha venido tratando de plantear. ¿Cómo aprenden las personas? ¿Cómo podemos ayudarles a aprender? Y cómo podemos, mediante los mecanismos como la evaluación y la relación con la comunidad, justamente intervenir en ese aspecto. Y aquí la última pregunta yo creo que tiene relación directa con ellos. A mi juicio, lo que nos deberíamos compartir, o al menos me gustaría compartirlo con ustedes, ya que ustedes lo reflexionarán, es que la realidad, la situación escolar actual, las metas educativas, como empezaba en mi primera idea que quería compartir y en la segunda, la transformación de las escuelas, el sentido de la educación escolar, lo que sabemos actualmente sobre cómo ayudar a aprender y cómo aprenden las personas, es un manifiesto claro de que tenemos que intervenir en la realidad de nuestra aula de otra manera. La forma en la que la literatura, la forma en la que las ciencias de la educación, las ciencias del aprendizaje plantean que es uno de los componentes más importantes, tiene que ver justamente con los ambientes de aprendizaje. Por eso es importante repensarlos, por eso es importante que es verdad que no es un concepto nuevo, no es un concepto, pero hemos de repensar qué ambientes de aprendizaje, cuáles son sus características, qué debemos promover. Es ahí donde yo creo que lo más importante de la asignatura debe concretarse, más que qué ambientes diseñaremos, es a qué dimensiones, a qué variables, a qué criterios deben responder esos ambientes de aprendizaje. Y luego señalar, me parece que me he dejado una idea que había escuchado en alguno de ustedes que era muy importante, y que tenía que ver con la relación, ahora la recuerdo y la veo en mis notas, de la planificación o la planeación con el diseño, ¿no? Con los ambientes de aprendizaje. Yo creo que la relación hemos de tratar de establecerla claramente, es decir, lo intentaba decir en una de las ideas centrales que presentaba hace un rato. Los ambientes de aprendizaje dependen, se concretan en las actividades que planificamos, en los tiempos, en esas planificaciones que hacemos, pero no son solo esas planificaciones. Las planificaciones tendrán que seguir siendo importantes, pero en las planificaciones tendremos que reflejar el ambiente de aprendizaje. Por eso insistía en las relaciones, en la comunicación, en los roles, en las cuestiones interactivas que queremos generar en el ambiente. Nuestras planificaciones, nuestros alumnos deberían pensar que en esas planificaciones pueden encontrar momentos en los que se responde a una de las características del ambiente, que es las relaciones que queremos establecer entre los estudiantes, la diversidad de relaciones que queremos promover, los roles que queremos cambiar.
Entonces yo creo que es la forma de concretarlos tiene que ver con la planificación. Es verdad que me parece que usted lo comentó, es un reto muy importante, conectar la idea de planificación con la idea de ambientes de aprendizaje para que no se convierta en la idea de que el ambiente es la planificación. No lo es, hay una relación directa y muy importante que tiene que ver con la concreción justamente de lo que queremos generar como eso que ya verán ustedes en la asignatura se plantea como ambiente de aprendizaje. Te agradezco infinitamente tu participación y estamos en contacto. Un aplauso vamos a darle a Alfonso.